hacía un tiempo ellos sabían quiénes éramos, dónde estábamos y lo que nos estaban haciendo. La maquinaria del horror estaba cayendo, pero nosotras, atrapadas en ese engranaje perverso, aún no sabíamos si salir de ahí significaba libertad o enfrentarnos a un nuevo tipo de tormento. Amiguita, al llegar a la estación de policía nos tomaron fotos y a pesar de que nuestros cuerpos y rostros reflejaban claramente el deterioro físico y emocional que arrastrábamos, obedecimos la orden que teníamos grabada a fuego: sonreír. Sergio siempre nos había repetido que ante cualquier autoridad debíamos mostrarnos felices, relajadas, dando la imagen de que todo estaba bien. Así, una vez más, nuestras caras mostraban una grotesca mueca de falsa alegría, mientras por dentro el miedo nos carcomía. Esa sonrisa forzada era una extensión más del infierno psicológico al que nos había sometido. Es una coproducción, como siempre les digo, de mis dos compañeros, Paul Moctezuma y Ana Margarita. Ana Margarita, ¿por qué no nos comienzas a contar un poco de tu canal? Porque vi que recientemente hubo un cambio de imagen en el mismo. ¿A qué se debió este cambio de imagen? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? ¿Cómo es el nuevo concepto? Bueno, pues ahora el canal se llama Ana Margarita Presenta. Por supuesto, el podcast Gran Esfera Azul pues va a seguir. Ahí es donde voy a estar tocando temas de autoayuda, como lo he hecho en los pasados 5 años. Pero cambiándole el nombre al canal me da la oportunidad entonces de abarcar otros temas, de presentar otros invitados. Y estoy muy contenta porque creo que le ha gustado al público la nueva imagen, el nuevo logo. Así que feliz de que las personas pues lo hayan recibido bien. Excelente, Ana Margarita. La gente que no se ha pasado por el canal de la Margarita, es momento de hacerlo porque está haciendo contenido súper bueno, está aliándose con personas tan brillantes como justamente el señor Javier Vega del canal El Pasado Nos Vuelve a Pasar, o El Pasado Nos Vuelve a Repasar, como es conocido ahora, hoy en día. Además, también está haciendo mucho contenido con Brenda del canal Chisgaravis, que también está abordando el tema de una manera muy empática, muy humana. Así que, mi gente, los que no han ido para allá, pasen por allá, de verdad, porque van a ver un contenido buenísimo que, además de simplemente opinar sobre el tema, también te deja una enseñanza, y eso es lo más importante. Paul Moctezuma, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edgar, y Ana Margarita, porque también por ahí van a encontrar varios de los episodios que hemos hecho juntos, estos tres amigos de ustedes, que somos nosotros tres que estamos aquí el día de hoy, y también hay unos con Ana Margarita y yo solamente, o Edgar y Ana Margarita solamente. Entonces es un contenido que les va a gustar mucho. Pues ya aquí listos, amigos, para analizar algo muy, muy importante que ocurrió, pues este viernes 9 de mayo. Vamos Viernes a 9 de empezar este mayo. Pero yo episodio. antes de comenzar todo esto, les quiero explicar por qué ayer no estuve en esa evolución, que estoy súper, súper, súper apenado. Pero me pasó algo que bueno, me suele pasar, y es algo que me ha pasado varias veces en la vida, y cada vez que me pasa el susto es igual y es algo terrible, pero al mismo tiempo como que es parte, yo creo que quizás un poco de la torpeza que a veces me suele acompañar en algunos aspectos, porque ayer yo tenía como unos principios de gripe y estaba muy, muy cansado, y entonces yo me compré una medicina en la farmacia. Y resulta que esta medicina era prácticamente para ponerte a dormir. Era para la gripe, sí, pero decía extra fuerte y era de noche. Entonces yo me la tomo, y me la tomo antes. Estoy hablando con Paul por teléfono y me empieza a dar como un sueño terrible. Yo estoy como cabeceando, ¿sabes? Y yo digo, wow, o sea, tengo muchísimo sueño. De verdad que esto, no sé, de dónde ni siquiera se me ocurrió pensar que era la medicina, pero voy del supermercado a mi casa y digo, me voy a recostar un ratico. Y cuando me recuesto como a las 5 de la tarde, me levanto a las 2 de la mañana. Yo estaba, no, eso fue horrible, Ana No, Margarita, Ay, Dios Paul. mío. Te lo juro que eso nos fue, ha pasado a todos. ay, Qué, es qué horrible porque sí, angustia, fue demasiado ¿no? angustioso. Sí. Sí. O sea, dentro de todo lo malo, también ocurrió algo bueno, que es que obviamente hablé con Liliana, ella me entendió súper, así, demasiado bien, súper chévere. Más bien me recomendó que descansara, y sí, bueno, estoy pasando por muchas cosas personales, como que cambio de vivienda y otras cosas,
también a nivel personal, por eso no hemos hecho tantos en vivo y por eso el canal ha tenido como que muchos episodios grabados, es precisamente porque los dos, tanto Paul como yo, estamos pasando como que transiciones en nuestras vidas, pero siempre vamos a estar aquí para acompañarlos y por supuesto con los mejores profesionales como Ana Margarita, que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo, Ana Margarita. Casi un año, Hace muchachos. un Yo año. estaba mirando la fecha. Ya, El 3 de julio fue la primera vez que grabamos algo juntos, que hablamos del caso Trevi Andrade menudo. y Ah, Menudo. Así que sí, casi un genial. año ya. Qué emoción. Y Sí. sí, fíjense que estamos pasando por de repente algunos cambios y cosas personales que tenemos de nuestros trabajos y de nuestros horarios y se nos dificulta a veces coincidir, nosotros dos, nosotros tres, pero hoy afortunadamente coincidimos los tres para traerles esta dinámica que también tanto le ha gustado a la gente, ¿no? Vernos a Edgar, a Ana Margarita y a mí, y pues ya muy feliz también. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Muchachos, vamos a comenzar el análisis de este episodio y nos interesa muchísimo la opinión de la Margarita porque vimos muchas cosas acerca de esto, de lo que es el abuso, de todas las partes de las secuelas, de que esto puede dejar y las conductas también que acompañan al mismo. Vamos a empezar a ponerle play al episodio y vamos a ir pausándolo para opinar y preguntarle a la Margarita ciertas preguntas para ver qué nos puede responder ella. ¿Va? ¿Les parece, chicos? Perfecto. Sí. Creo que no tiene sonido. Chicos, ¿ustedes escuchan? Porque No, no se escucha. Edgar. ¿No se escucha? No. No. Oye, ahora, un segundo. Espera un momentito, que no sé por qué pasa eso, pero problemas técnicos, pero ya lo voy a poner de nuevo, a ver si se puede. Tengo que averiguar por qué pasa eso, porque me ha pasado ya varias veces, no sé por qué. Pero bueno, ahora sí comenzamos, mi gente. Ahora sí, vamos en serio todo esto y preparados, listos. Tengo la responsabilidad de aclarar que Ahora sí se todas escucha, las ¿verdad? hermanas del Sí. Doli que denunciamos y no fuimos escuchadas, somos supervivientes de Sergio Andrade y de sus probables copartícipes. Esta nueva intro me encanta, me encanta. A mí también, Mickey y Manu se pasaron de geniales, o sea, está muy bueno. Hola, amiguita. Aquí estoy de vuelta para recordarte lo que sucedió en el capítulo anterior, El Silencio. Todos fuimos testigos del punto más oscuro y aterrador dentro de la estructura coercitiva en la que nos encontrábamos atrapadas. Desde nuestra llegada al departamento de Selma, en Barra de Tijuca, la tensión, el hambre y el maltrato hacia los niños fueron en aumento, hasta desembocar en un hecho devastador que marcaría nuestras vidas para siempre. La crueldad de Sergio no tenía límites. Su obsesión por el control absoluto sobre nosotras y los niños nos mantenía en un estado de constante miedo y sumisión. Los castigos, la negligencia y la falta de cuidados adecuados eran parte del día a día. Fue en ese ambiente de presión extrema que ocurrió lo inevitable, la tragedia de Ana Dalai. El episodio anterior nos introdujo en el horror del instante en que nos percatamos de que la bebé ya no respondía, de los intentos desesperados por reanimarla,
y del pavor que nos invadió al comprender que nada se podía hacer. Sin embargo, lo más aterrador fue la indiferencia con la que Sergio gestionó la situación. En lugar de pedir ayuda, nos forzó a participar en acciones que nos dejaron una profunda huella y un trauma permanente, organizando lo que él consideraba su solución al problema. A través de rezos, manipulaciones y órdenes severas, Sergio transformó la muerte de Ana en una herramienta de control adicional. Nos forzó a mantener el silencio, a mentir y a simular que todo estaba bajo control, mientras nos involucraba en una tragedia inesperada por nosotras. Fue el fin de una etapa, pero también el comienzo del colapso de todo el sistema que se había construido. A partir de aquí, la desesperación, la paranoia y la caída final comenzaron a tomar forma. La Interpol ya estaba tras su rastro. Los errores se acumulaban y la caída era inminente. La verdad estaba más cerca de salir a la luz y con ella el fin del terror. Pero amiguita, la historia sigue y la pesadilla aún continuaba. Sergio no solo controlaba a través del miedo y el sometimiento, sino también con estrategias aún más perversas. Una de ellas era forzarnos a quedar embarazadas, con excepción de Mari y Gloria, que lo hacía por voluntad propia. A pesar de la desnutrición extrema que sufríamos, lo que provocaba la ausencia prolongada de nuestras menstruaciones y la caída constante del cabello, él insistía en la posibilidad de embarazarnos. En aquel momento no éramos completamente conscientes del deterioro físico al que nos había sometido, pero los últimos días revelaron patrones que dejaban de ser simples coincidencias. Fue entonces cuando nos ordenó a varias hacernos pruebas de embarazo. Recuerdo que en esa época Sergio me pidió que acompañara a Gloria y Katia a una consulta médica. Katia llevaba meses sin menstruar, una condición normalizada dentro de ese infierno debido a la falta de alimentación. Pero la razón principal de la visita era Gloria, quien tras la muerte de Ana seguía obsesionada con concebir otro bebé. Según entendí, el médico les hizo algunas recomendaciones. Bueno, hacemos la primera pausa y vamos a analizar un poco de lo que ha sido el alrededor del episodio. Evidentemente no vamos a analizar, a reproducir todo el episodio, es para que la gente vaya y lo vea al canal de Liliana Soledad Regueiro, que ahí está este nuevo episodio. Quien no lo haya visto, vaya en este momento a darles un me gusta, a compartirlo y a comentar, porque estamos hablando de cosas profundamente importantes para todos como sociedad y hablamos de control, hablamos de todos estos símbolos y hablamos de un patrón, además, que es bastante ya evidente, y es el patrón de la involucración de las otras para que piensen o se sientan de manera inmiscuidas con lo que viene pasando, siempre y cuando las haga sentir un poco más culpables y más pertenecientes a la dinámica. Ana Margarita, ¿tú qué piensas al respecto de todo eso? Un episodio muy fuerte, muy revelador, ¿no? Seguimos eh, adentrándonos en la mente de este monstruo que claramente quería continuar engendrando niñas en particular, ¿no? Y lo que pienso es que para él una hembra significaba el continuar el abuso y de esta manera tendría más control porque eh, en su mente enferma nadie le podía quitar estas niñas porque él era el padre. Entonces, a la misma vez que controlaba a las víctimas, a la posible bebé que se iba a convertir en niña, en adolescente, o sea, le iba a continuar las agresiones, pues se sentía más en control al poder decir que era el padre de esas niñas. Una situación completamente horrible, ¿no? Y vemos, por supuesto, el desgaste físico, mental, emocional de todas ellas. Yo
las admiro porque de verdad que no sé cómo lo sobrevivieron. Pudo haber pasado algo peor, muchachos. Yo no sé cómo ustedes se sienten acerca de esto, pero ellas están vivas de milagro. Yo quiero que el Eh, público entienda eso. ujú. Eh, y lo que hemos escuchado es evidencia de lo que estoy diciendo. Sí, 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 Ah, totalmente. Y sí. luego también esta parte, chicos, de pues de este ser que en su lógica, o sea, enferma y retorcida, eh, mencionar que todo estaba bajo control, ¿no? Después de las Ujú. medidas tomadas por él, que fue todo se originó por él, todo también fueron decisiones, eh, pues, tramadas por él y cómo quería instaurar este ambiente en el que, pues, había sucedido algo tan horrible como la pérdida de un bebé y que pudieron haber sucedido otras pérdidas de otros bebés que también había antecedentes de un Milton, por ejemplo, que estuvo a punto de que le pasara lo mismo, o la misma bebita de Carla en Córdoba, y decir que todo estaba bajo control, cuando el cobarde hacía que otras personas tomaran esas acciones que él había planeado. O sea, es una, esto es uno de los casos más, yo creo que escabrosos en la historia pues latinoamericana y Definitivamente. o sea, conlleva tantos y tantos crímenes que nunca se habían visto en tanta cantidad, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo con Ana Margarita, que es todo un milagro, o sea, es un milagro que la Interpol actuó y hoy en día pues tenemos a estas chicas en esta vida, ¿no? Con nosotros. Y hoy estamos presenciando una Ujú. unión y obviamente muchas por todo esto no quieren, digamos, estar a la luz pública y están en todo su derecho y cuando quieran lo van a estar. Y si nunca quieren estarlo, está perfecto, porque creo que la sociedad nunca siquiera debimos habernos enterado de sus nombres. Y como yo decía el otro día, en el subconsciente de al menos del mexicano están estos nombres, no nos podemos olvidar de haberlas visto y haber escuchado esos nombres, Karina Yapor, Wendy Castelo, Ujú. Liliana Regueiro, y bueno, sí, esta locura de que él todavía quería seguir teniendo bebés, ¿no? Y que estaban ya en estos tiempos en los que ya sabían estos tres líderes que estaban siendo alcanzados por la Interpol. Bueno, es que sí, decimos líderes, obviamente nos referimos a que esto es lo que estamos viendo a partir de que empezamos a conocer más a profundidad el caso. Y el término de liderazgo es algo que pareciera ser indivisible, porque justamente en una estructura parecida a la que estamos viendo, sí, siempre resultan haber más de un líder o de unos copartícipes, por así decirlo. No sabemos realmente cómo va a acabar este caso. Yo estoy muy esperanzado de que va a ser algo positivo, lo que veremos en California, eventualmente lo que fluye a partir de eso. Y como les decía, no es una cuestión de venganza, no es una cuestión de odio, no es una cuestión de... Porque yo no las veo a ellas con esa hazaña de destruir a nadie. Simplemente es cuando sale la verdad, eso activa como ciertos mecanismos de otras personalidades que empiezan a mover sus triquiñuelas para hacer daño y esto evidentemente tiene que generar como consecuencia que las personas se defiendan. Entonces, no sé realmente ustedes qué opinión tengan de lo que va a ser el proceso en California, de lo que vendrá justamente de la justicia para este caso y la resignificación del mismo, muchachos. No sé qué piensan ustedes. Yo, muchachos, cada vez que oigo más testimonios, eh, más me convenzo de que aquí Gloria Trevi, pues tampoco está bien, porque ¿cómo es posible que después de perder a su hija en una situación misteriosa, Uh -huh. que no sabe a ciencia cierta qué pasó con el cuerpecito de su hija y que hubiera querido salir embarazada otra vez de este monstruo que no trataba a ninguna criatura con dignidad, que no la trataba como un padre debe de tratar a sus hijos? Eso no es normal. Y que hasta el día de hoy no mencione el nombre de él, Uh -huh. no hable claro, Exacto. nunca haya querido justicia
para su hija, porque él fue el que cometió todos estos delitos. Y son una lista larga de delitos. Sí, Exactamente. Es totalmente. normal, Es chicos. O sea, increíble. es normal esta obsesión. Bueno, o sea, con el conocimiento psicológico yo quisiera como poder encontrar esta respuesta porque he pensado y también eh, por algunas veces que has dicho tú, Edgar, que en la lógica de una madre, digamos, que es, que no tiene una patología y no tiene este tipo de trastornos, en teoría, es normal seguir esta lógica como de una obsesión porque acabas de perder un bebé por sustituirlo con un nuevo bebé. Es que yo lo veo y les voy a repetir otra que yo quiero aclarar en este momento. No estamos dando terapia para nadie, no estamos dando consejos psicológicos, no estamos haciendo ningún tipo de estas cosas, estamos simplemente opinando en base al conocimiento que hemos adquirido. Ana Margarita, por su profesión, que es terapeuta, de específicamente abuso de menores y las consecuencias que traen estos a la vida de una persona adulta y de una persona en general. Y en mi caso, a mí me encanta la psicología, pero no soy psicólogo, entonces quiero que eso quede muy claro y que ha quedado claro desde el principio porque bueno, la gente se tiende a confundir y no estamos dando consejos psicológicos, sino estamos haciendo un llamado social a que todos debemos empoderarnos con este conocimiento, porque el que no sepa de esto está destinado a perecer siendo depredado por una de estas personalidades. Y respondiendo a lo que tú decías, Paul, esto yo siento que tiene que ver con la imposibilidad de estas personalidades de hacer el proceso de luto. El proceso de luto realmente es un proceso complejísimo. Los seres humanos promedios lo viven, que van desde la negación hasta la rabia y eventualmente se llega a lo que es ese lugar que se llama aceptación. Creo que esto era un mecanismo que quizás Gloria también estaba, digamos, detonándose en ella, porque ella no aceptaba que se había acabado la vida de su hija en relación a ella, porque ella quería ser madre, no por la vida de Ana Dalai, es lo que yo entiendo, sino porque eso le afectaba a lo que ella veía de sí misma como madre. Ella quería ser madre y a pesar de que Ana no estuviera allá, ella quería reemplazarla con otro bebé. Ella podría adjudicar que es un síntoma del nido vacío o cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo no se puede negar que en teoría podría también ser esto del otro lado, porque no me parece muy normal. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Sí, Sí. sí sucede, muchachos. Hay mujeres que eh, al perder un hijo o una hija, pues el vacío y el dolor es tan inmenso que se obsesionan entonces porque piensan que otro bebé va a calmar ese dolor que sienten, ¿no? Y claro, no es lo saludable. Yo creo que ningún profesional de la salud mental les recomendaría a una madre que acaba de perder a su hijo o a su hija que salga embarazada de inmediato, porque Ujú. un hijo no reemplaza al otro. Lo que pasa es que en ese momento están en un estado de shock, como lo dice Edgar, están tal vez estancados en una de las etapas de pérdida, de luto, y piensan que pueden borrar o enterrar ese dolor. Y bueno, Y no es así. en circunstancias, digamos, normales o tradicionales, que Ujú. digamos fuera una familia realmente ella y este hombre, en circunstancias que no fueran como esta, podrías tal vez darle el beneficio de la duda de que sí, bueno, tal vez pudo haber necesitado terapia y por eso estaba pasando por esto, ¿no? Pero en circunstancias como esta, en las que ella Ujú. debería de haber tenido la conciencia de que él fue quien hizo que todo desembocara en la pérdida de esta bebé, esto creo que sí no es justificable todavía querer eso y que sea de él, literalmente, o sea, Sí, específicamente de él. sí, porque ella veía lo que él estaba haciendo. Claro. Ella estaba ahí, Exactamente. aunque ella lo niegue, eso no es posible. No, exacto. Entonces, porque Sí. lo hemos escuchado ya, demasiados testimonios de las víctimas y que ella quisiera que otra criatura cayera en manos de este monstruo. Sí, Eso sí que es Eso difícil sí, como que de no, o sea, explicar. es O muy sea, sí, exacto. injustificable. sí. Sí, y yo, bueno, también quería mencionar que obviamente yo tampoco soy psicólogo y tampoco tengo algún conocimiento, digamos, de estudio psicológico. Sin embargo, sí soy muy fan de estudiar psicología, de informarme y de consumir
digamos, contenido de ese tipo porque me gusta, o sea, me gusta, me gusta como encontrar el origen de las cosas y me gusta mucho como estudiar y saber un poco de heridas de infancia y estilos de apego, pero tampoco estamos diciendo que lo que estamos diciendo sea sobre piedra, ¿no? O sea, son cosas que decimos en teoría y pues después de un análisis de haber platicado, ¿no? Porque, por ejemplo, Edgar sabe mucho de narcisismo, Ana Margarita de terapia, de estos tipos de abusos en específico. Sí, por eso es que es importantísimo que nos unamos personas como nosotros, porque en el fondo cada uno le da digamos, una perspectiva a esto. Imagínate la perspectiva invaluable de entender cómo esto afecta a las personas en sus vidas. Y lo que dice Ana Margarita es cierto, estas muchachas están vivas de milagro y eso es algo que a mí me impresiona mucho porque el nivel de indolencia que se maneja contra ellas en los medios de comunicación, tanto masivos como particulares, en canales de YouTube en general, es lo que te lleva a un punto de reflexión sobre la sociedad que tenemos y al final te deja invariablemente con un nudo en la garganta, porque no es como que nosotros estemos ciegos, nosotros estamos buscando la realidad y esto es lo que nos plantea una realidad inequívoca. Haciendo los shorts del canal, yo me he dado cuenta de tantas cosas porque he seguido investigando, he profundizado en el caso. Cada vez que tengo una oportunidad leo más sobre todo lo que ha pasado en el caso y créanme, yo tengo una personalidad, de verdad, yo creo que tengo TOC, porque soy obsesivo compulsivo. Yo me obsesiono con un tema y lo busco, o sea, me hiperenfoco en eso. Y yo en este caso me he hiperenfocado y he buscado y buscado y buscado. Y les puedo decir de verdad, con conocimiento de causa que lo que estamos viendo no es normal, porque a mí no me parece normal que una persona se embarace en una cárcel sin poder ni siquiera pensar en que si ese es un lugar idóneo para tener un hijo. ¿A quién se le ocurre pensar de una manera, de esa forma? O sea, es lo que yo pienso, es una opinión, porque estos son datos públicos también, además. Y yo digo, tú vas a hacer todas las artimañas para embarazarte en la cárcel, incluso afectando esto a un conflicto internacional, porque fue lo que terminó pasando. Y esto no te pone a pensar en que en la cárcel no es el mejor lugar para un hijo, para tener un bebé. Exacto. Pero ¿sabes lo que pasa, muchachos? Que hay que entender algo. Y aquí muchas personas lo pueden tomar como que estoy defendiendo a Gloria y a Mari Boquita, ¿no? Pero en general, el día que todas ellas conocieron a Sergio Andrade, entraron en una cárcel y ahí es donde se sentían cómodas. Y eso puede explicar el hecho que dentro de la cárcel, de la cárcel física que nosotros conocemos, ¿no? Uh-huh. Pues ella se sintiera cómoda porque ella ya estaba en una cárcel mental. Para ella eso no era nada distinto a como ella había estado viviendo durante años. Y esa Sí, parte, pues hay que entenderla, ¿no? fíjate que ellas, Claro. cuando se dice de que esto tiene tintes sectarios, esto no he visto que aplique en las demás, pero en ellas dos, al seguir a Ujú. Sergio y al seguir su doctrina, ellas sí tenían esta lógica de secta. O sea, ellos tres sí eran una secta, ellos solamente, Sí, para sí, mí, porque ellas sí definitivamente sí, replicaban las doctrinas de él y las sí. demás pues estaban obligadas, realmente. Ellas sí, digamos, ellas sí replicaban todo el tiempo, o sea, estaban como muy, muy de acuerdo en todas estas ideas y hasta la fecha creo que Hasta ellas la siguen fecha, replicando Sí. mucho lo de él. Uh-huh. sí. Ellas Y yo dos. diría que todavía están dentro de esa cárcel con Sí. él. Sí, o sea, eso que dices tú, Ana Margarita, evitar nombrarlo, yo tengo la teoría de que se debe a que al nombrarlo va a tener un impacto mediático, porque si ella en los premios hubiera dicho su nombre, no X, porque decir que este hombre es X significa que tu dolor Ujú, es el superior a los demás. Tú tienes que entender que este dolor también forma parte de otras personas a las cuales además tú tienes una corresponsabilidad, eso es innegable. Tú no puedes negar la responsabilidad ujú. que tienes con respecto a personas que han sido llevadas y atraídas a este circuito directa o indirectamente por ti o por la figura que representaste. Entonces, no puedes eso emanciparte o emanciparse de alguna manera que queda absolutamente absuelta, porque eso es lo que yo no entiendo de todo este conflicto. Ella, y siento que eso es en el caso de Gloria, no está aceptando lo más importante que le ayudaría quizás a incorporarse en un proceso de emancipación de todo lo que pasó. Entonces, es ahí donde en ese estancamiento donde pasa lo que pasa, porque recientemente estamos viendo una entrevista y yo soy muy de que estoy analizando profundamente así, más o menos qué está haciendo, qué quiere decir, porque yo sé que ella habla mucho entre líneas, ella habla mucho en el metamensaje.
Ella Ujú. habla mucho en lo que las palabras esconden detrás de un significado que no es evidente, pero está latente. Es el, por ejemplo, decir como que una víbora te traiciona y que se cambia la piel no deja de ser víbora. Entonces, ese Ay, tipo de cosas sí. son como, Ujú. sigue manteniendo esa estructura de insultarlas. Y yo me pregunto cuándo va a ser este afán, Sí, este odio y este afinque contra Sergio. Porque ella yo Óyeme, quisiera que lo insultara de esa manera. ¿cómo puede así es. verlas como enemigas? O sea, ¿dónde quedó esa validación de Sí, todo lo que ellas vivieron por culpa de ella? Esa validación sí. que nunca llegó, ni siquiera con una serie llegó. Sí, y saben, muchachos, y voy a decir esto con mucha responsabilidad y seriedad, pero yo tengo un colega que he hecho muchas colaboraciones con él, que hace muchos años atrás ya él no ejerce como embalsamador en una funeraria, él tenía su licencia y todo, y sabe mucho de medicina forense. Y yo le expliqué el caso de Ana Dalá y él me, me explicó todos los delitos que Andrade cometió eh, y delitos hacia el cuerpecito de la niña, ¿verdad? No voy a dar detalles Claro. porque es algo muy delicado, pero solamente con estos conocimientos que he ganado, porque Sebastián me lo explicó muy bien, es que de verdad me parece mentira y Gloria tiene que saberlo, que a la niña le quitaron sus huellas y de la manera que lo hicieron, Sebastián me dijo que habían dos formas y es horrible pensar que este monstruo le mandó a hacer eso a Fraguó su eso. hija. O Exacto. sea, ella tiene que saber estos detalles como lo sé yo, como lo saben ustedes y lo saben muchas personas y que siga defendiéndolo, porque eso es lo que hace al callar. Eh, y no haya buscado justicia para su niña, si es que ella es completamente inocente dentro de esta parte de la historia. Para mí eso es difícil de pensar, yo que soy madre. O sea, cualquier cosita que le pasa a mis hijos, lo que sea. Aunque tenga un dolor de cabeza, ya yo los llamo 1700 veces. Sí. O sea, Exacto. No, es que Y sí, eso luego sí es sí. también así. Ana Margarita y Edgar, las madres buscadoras, que literalmente a Bueno, partir del momento en que se dan cuenta que están, eh, eh, que está desaparecido su hijo o su hija, a partir de ese momento cambia su vida y Por si tuvieran completo. una carrera o lo que tuvieran, Ujú. sí, dejan todo por eso y a partir Lo de dejan. ese momento, sí, su vida hasta morir es eso, ese objetivo. claro. Sí, sí. Sí. Es que Ella sí, o no. sea, no puede ser que lo que estamos viendo a veces suene impensable e indecible, porque por ejemplo también está la figura de la mamá de esta señora Gloria Trevi, está el Sí. señor Ruiz Arredondo que jamás en su vida se le vio interés por buscar a su hija. En el juicio en Chihuahua ves las declaraciones de ella, nunca menciona a su hija, nunca culpa a Sergio, pero incluso sabiendo lo que pasó, ella decide aceptar que su defensa se una a la de este hombre. Además de todo, les voy a decir algo. Ujú. El Horrible. hermano de Sergio, según lo que escuchamos en las declaraciones de la misma Raquel, secuestró a Raquel. El señor Eduardo Andrade fue a casa de Ujú. Raquel con una pistola y con su hermano y con dos agentes del Estado utilizando su influencia política para amedrentar y secuestrar a su nuera. Porque esto es un secuestro. Por más que alguien diga, bueno, que eran en esa época eran esposos, eso en ninguna época es legal que un hombre vaya con una pistola y se lleve a su esposa de la casa de los papás a la fuerza. Eso no es legal. Esa violencia nunca pudo haber sido legal y esto es una denuncia grave que está haciendo Raquel en su podcast, que yo me sorprende que no lo haya mencionado justamente cuando fue a la Cámara de Diputados, cuando se dedicó a hablar de los youtubers que estaban creando contenido alrededor del Ujú. caso. Y eso es lo que a mí me preocupa más, porque ella sabe, y yo Claro. entiendo que sepa, que el hermano de Sergio quiere hacer vida política en el partido, en el poder actualmente. Él quiere emprender y seguir y reincorporarse y lo posiblemente lo logre este año. Así que pendiente la gente, porque en el fondo este hombre, según lo que nos cuesta Raquel, la secuestró cuando ella era una niña y la secuestró en frente de sus dos hermanos menores y sus padres. La Ujú. hermana quedó tan Sí, traumatizada que aún lo recuerda de manera vívida. El hombre llegando, Eduardo Andrade viéndola y señalando con el dedo, con un poder despótico para llevarse a Raquel. Y bueno, ante todo esto es rarísimo porque al final, cuando ella sale de la cárcel, la mamá de Raquel le manda bendiciones. Yo no entiendo A cómo, Sergio. Ujú. exacto, si ellos vieron la maldad de Sergio, por ejemplo, los padres, vieron que secuestró a su hija,
¿por qué no entender a las chicas? O esto es complicidad, porque en el fondo tú sabes quién es este hombre. Si a ti llega un hombre con una pistola, con su hermano, y se lleva a tu hija, y después ves en un juicio, ¿cómo se te ocurre unir tu defensa con la de él? Eso es que lo que no tiene sentido. ¿Qué hay ahí? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué hicieron Claro, esto? ¿Por qué claro, pasó esto? Esa es la parte que yo no entiendo. No, ellos Porque, se claro. o sea, unieron siempre en la estrategia exacto. desde Brasil hasta México, Sí. todo el tiempo estuvieron Bueno, unidos y todo lo dictaba él. Y ellas seguían las órdenes. Bueno, sí. bueno, yo puedo estar equivocado, pero jamás he escuchado a alguien decir que la mamá de Gloria intentó convencer a Gloria para que separara su defensa de Sergio. ¿Por qué? O sea, es tu hija. ¿Por Ujú. qué vas tú a permitir que ella tenga la defensa con este hombre que le está hundiendo? Pero la mamá de Gloria parecía que prefería verla hundida a separada de Sergio. ¿Por qué? Eso yo no lo entiendo. Y lo digo con todo el respeto del mundo que pueda requerir a esta señora, a pesar de que, bueno, cada uno tiene sus opiniones respecto a su figura en todo esto. Pero dejando eso de lado, mi pregunta es Bueno, pues básica. tenían su vínculo de conexiones Exacto. americanas y Exis. Bueno, porque esta señora sale como socio de esta empresa, digo, en los papeles, no oficialmente. No sé si es que ella Ujú. le quería auspiciar esto, la carrera a la hija, no sé realmente qué puede ser. Lo que sí queremos resaltar es que la actitud es súper rara. O les preguntaría a las personas que nos escuchan, ¿ustedes serían capaces de permitir que su hija tuviera una defensa vinculada a un hombre que está siendo acusado de este tipo de delitos? Eso es lo que yo me preguntaría. ¿Y por qué a lo largo de este tiempo, a pesar de que ella se entere del proceso de, digamos, victimización de su propia hija, no ha salido a los medios a, primero, pedir una disculpa por haber hecho este acto y, segundo, a declarar en contra de este hombre que sigue libre? ¿Dónde está la responsabilidad social de estas personas? Eso es lo que yo no entiendo. Porque sé lo que haya hecho Sergio después de haber estado fuera de la cárcel es netamente culpa de ellas. Porque fueron las grandes defensoras de este hombre y hoy por hoy exigen y se quejan de que no lo han encontrado, que dónde está porque no hablan de él. Señores, por Dios, vamos a ser Ujú. coherentes. Sí, de ellas dos y pues sí, de doña Raquel mamá y doña Gloria mamá. Sí, Ujú. sí, y el que no crea, vamos a suponer, no considere que eso fue un secuestro de este Eduardo Andrade hacia Raquenel, bueno, pues mírenlo como un tremendo abuso de poder. Ujú. Hay que entenderlo así, porque si nos pasa a uno de nosotros, a cualquiera de nosotros en nuestra familia, lo veríamos de esa manera. O Exacto. fue una estrategia de dramatización de ese podcast, que bueno, creo que no También hay puede ser, testigos de ello. Bueno, ojo, pues eso es lo que yo puede también puedo ser. hacer. Porque les digo, puede ser que esto haya sido metido en este podcast para, a conciencia de que viene este juicio, hacer la figura de Raquel más separable de él y a utilizar, por ejemplo, que él la secuestró prácticamente para que volviera. Puede ser que sea falso porque en realidad nada nos dice que sea cierto. Yo no creo que en este podcast hayan ellos corroborado la información que dio Raquel o contrastado lo que da ella como cierto con otros tipos de versiones. Porque si lo hubieran hecho, quizás se hubieran encontrado con un poco de obstáculos a la hora de sacar el mismo o emitir algún tipo de opiniones. Pero lo cierto es que recientemente hubo una, digamos, filtración de más de 5 terabytes de información con la empresa Televisa, que, bueno, justamente es la empresa que en este mismo contexto ha estado detrás de muchas de las campañas y de los éxitos de esta persona, de Gloria Trevi, en este momento. Ahora, les pregunto, su responsabilidad con respecto a una industria que fomentó este tipo de abusos y lo permitió tampoco está presente. Porque ella podría también, además, quizás no diciendo, quizás no vinculándose con Sergio, pero sí criticando a la industria que la llevó a este tipo de explotación. Porque ella se reincorpora a esta industria que la obligó y la hizo ser una víctima, siendo si es que es una víctima en ese contexto. ¿Por qué no habría ella de alzar la voz en contra de esta industria? Que hoy por hoy estamos viendo que no Ujú. solamente espía, sino que crea campañas de desprestigio atroces. Y yo me preguntaría si no son estos mismos mecanismos los que le han permitido a ella volver a la palestra pública y rehacer una carrera a través de un mito, de un renacimiento como el ave fénix, con su talento tan innegable y el cariño del público que no recuerda nada, que está en una amnesia invocada por todo esto. Puede que no sea eso, puede que haya sido el empuje de una narrativa capciosa y artificiosa impulsada por este medio comunicacional, porque lo hemos visto Sí. anteriormente, según lo que en O Televisa un 1. ganar-ganar, porque también Exacto. ella también pues no ejerció nada de, digamos, en contra de Televisa, cuando Televisa también, mientras ella estaba presa, estuvo con proyectos que, pues si ella está culpando a TV Azteca por el proyecto del Ojo del Huracán, el recuento de los daños fue producido por Televisa Exactamente. Ujú. también. Por ejemplo, estos pequeños videos que recientemente encontramos que sucedieron en su tiempo con Horacio Villalobos de Telehit, de Desde Gallola, donde están ahí haciendo parodias y bromas y juegos, y el mismo Eugenio Derbez haciendo, digamos, bromas, los de La Hora Pico con Consuelo Duval, todo esto que ocurrió también de Ujú. parte de Televisa, ella no tomó Exacto. acciones.
¿Por qué? Porque Bueno, están juntos, exactamente, o sea, supongo. sí, habría que preguntarse eso, porque realmente estando juntos es la única manera que yo me encuentro para explicar que ella haya resurgido en esta carrera. Y además de esto, pues también tenemos indicios de obstaculización de las carreras de las otras y te hace preguntarte cuánta influencia puede tener esta cantante para evitar que, por ejemplo, los sinfín de proyectos que le han ofrecido a Raquel sean detenidos. Una participación en una telenovela, su incluso participación en esta obra de teatro que fue muy conocida, que estaba Carmen Salinas, estaba también otras cantantes, otras actrices muy conocidas. Este proceso que vemos desde afuera, que es obstaculizar al opositor, según esta narrativa, es parte de quizás lo que podemos entender como una incorporación del medio de comunicación a la dinámica de esta persona, porque quizás esta persona sepa cosas de esta televisora que nadie que le conviene que se sepan, pero no ella, sino Sergio. Entonces quizás Sergio le ofreció esto como una especie de moneda de cambio y es por eso que ella hoy se emancipa de esta forma. No lo sé, es posible y estamos especulando, la verdad es una opinión al respecto, pero no sorprendería y no sería la primera vez que un psicópata utilice información privilegiada para amedrentar o extorsionar a los otros. Casos como, por ejemplo, Como Puff Puff Daddy Daddy. mismo, o sea, Ujú. hay tantos casos que funcionan así que a Jeffrey mí no me Epstein. sorprendería. Y me costaría más bien creer que Sergio no tuviera un as bajo la manga para poder agarrar y amarrar a los que les conviene más amarrar. Por ejemplo, Gloria, Raquel, la madre de Gloria, la madre de Raquel y Televisa. Él pudiera haber, no sé, o sea, llegado a un punto de también crear su propia isla como el Jeffrey Epstein, ¿no? O sea, por eso también Sí, creo que sí. creo que debe haber ahí algo escondido entre todos estos pederastas como Edgardo Díaz y él, ¿no? Debe haber ahí algo dibujado Ujú. también. O sea, una especie de estas reuniones que ocurren entre los pederastas estadounidenses, también los latinos deberían haber hecho tal vez algo así, ¿no? O sea, se me ocurre. Yo les voy a hacer una Sí, pregunta. sí. ¿Qué tienen en común Edgardo Díaz, el papá de los hermanos Menéndez y Sergio Andrade? Bueno, todos se conocían, ¿eh? Ajá, Todos se bueno, conocían. Andrade trabajó, José tengo Menéndez. entendido, en algunas cosas de Menudo, así que sí, exactamente. conocía a Edgardo Díaz. Exactamente, Ana Margarita. Y ahí hay justamente Aparte de algo sus importantísimo. enfermedades. Ujú. Ujú, ¿Sí? Pero Sí. les claro. digo, o sea, ahí está un enigma bastante Ujú. peligroso para tratarlo también, además, porque sí, pero al mismo tiempo también hay muchas cosas que averiguar en ese sentido, porque hay algo, como dice la Margarita, ellos estaban de alguna manera en la misma época, en la misma industria y haciendo cosas parecidas. Entonces Y vamos a bueno, ver. si Cristina Saralegui los defendió a Ujú, ellos sí, y ella Ujú. estaba en, digamos, pues el show de Cristina era de Univisión, supongo, también era de Televisa, ¿no? Entonces todo se une. claro, claro. Bueno, Sí, y muchachos, quiero darles una noticia en referencia al caso de Roy Rosselló y la demanda que puso en una corte en Nueva York, en la Corte Federal de Nueva York, y es que pudieron emplazar a la hermana de Edgardo Díaz y darle los papeles de la demanda, que cuenta porque ella es Wow. familia directa y ujú, entonces es como habérselos entregado a él. A Así que sí él. sucedió en Puerto Rico, wow. así que sí, vamos a Algo así ver podría ocurrir qué con este pasa. hombre. Sí, Claro, si se supiera dónde está, ¿no? Si hubiera gente que cooperara con la justicia, pero sabemos que aquí, pues, muchas personas lo tienen que estar ayudando. Eso a mí no me cabe la menor duda. Lo sí. ayudan a esconderse, a ese cobarde. Bueno, como Exactamente. les digo, habría que escudriñar muchísimo más porque a mí me cuesta pensar que una Sí, persona que mintió de esa manera en el pasado, como son, por ejemplo, Raquel y Gloria, hoy nos esté diciendo precisamente la verdad y la realidad sea no que ellas son culpables como lo apuntan tantas personas y tantas víctimas, sino que más bien esto aparte de un complot de una televisora que no ve más allá de sus intereses económicos, sino simplemente de sus propios deseos personales, en este sentido, de vengarse contra Gloria por alguna extraña razón que la quiere destruir. Todavía no sé cuál es la extraña razón de esto. No sé si será que en aquellos años hubo un desacuerdo en un contrato, pero yo no logro entender por qué habría Azteca de tener algo en contra tan profundo de esta mujer. ¿Qué ganarían ellos con eso a estas alturas de la vida? Más bien es ella que los ha demandado por 180 millones de dólares. Creo Hoy, que ya no hay nadie que lo crea, pero sí, bueno. o sea, sí. bueno, vamos a escuchar los últimos 5 minutos, últimas opiniones, y les recordamos que vayan al canal directo de Liliana Solar Regueiro y van a encontrar este episodio de me gusta, compartan, comenten, háganse parte de la dinámica porque es interesantísimo lo que va a pasar en este podcast porque está resignificando la historia y la historia es un caso que parecía enterrado hace tanto tiempo. Y le receto medicamentos.
Sergio tenía claro que ella debía volver a quedar embarazada cuanto antes. Mientras tanto, su plan para enviar a Karina a México seguía en marcha. La idea era que viajara para desmentir su secuestro y confirmar que estaba bien, incluso justificando que su hijo era producto de una relación con un novio. Todo estaba fríamente calculado para que sus padres retiraran la denuncia en su contra. En medio de todo esto, Sergio nos hizo hacer unas pruebas de embarazo. Era raro, un tanto rudimentario, en el que se colocaba la orina en un tubo y el líquido cambiaba de color. Azul significaba negativo y rosa positivo. No sé por qué eligió ese método, pero lo utilizó en Marlene, quien llevaba tiempo sin su periodo y sentía que algo en su cuerpo había cambiado. El resultado fue negativo. Sergio, con su crueldad habitual, le ordenó que nos mostrara el tubo para que todas viéramos que no estaba embarazada. Marlene, avergonzada y sumisa, nos mostró el contenido, un tono más azulado que rosado. 2 días después fue nuestro turno. Carola y yo tuvimos que someternos a la misma prueba. El resultado fue claro. El suyo fue negativo. El mío, rosa. Yo estaba embarazada. No había alegría ni emoción, solo incertidumbre y terror. Sergio había conseguido lo que quería. Bueno, acá lo pauso un momento para que la gente, les digo, sigan dando el apoyo al canal de Liliana Solar Regueiro en este podcast. Los últimos comentarios, chicos, ¿por qué el embarazo era algo tan importante para Sergio? Ana Margarita, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? Bueno, por lo que les expliqué un poquito más temprano en el episodio, de que esa era la manera de él de, en su mente enferma, pues seguir teniendo jovencitas, aunque fueran sus hijas. Este monstruo no tenía ni una gota de paternidad dentro de él, ¿no? Todas eran objetos. Y entonces de esta manera, pues él pensaba, nadie me va a quitar a una hija, entonces voy a tener mi propio harén. Yo sé que suena duro y sucio, pero es que de esa manera era que lo veía. Y cuando yo escuché esto, eh, qué fuerte para Liliana, claro, que, es que no podía sentir ninguna alegría, ya ella había visto cómo él trataba a esas criaturas, que les decía paquetes, cajitas, o sea, eh, ¿quién quiere? ¿Quién hubiera podido querer un hijo de él? O sea, por Solamente. eso lo sigo diciendo, porque es que es solamente Gloria, Ajá, aparentemente, sí. porque, o sea, y fíjense ahí, alguien me preguntó el otro día que por qué Sergio nunca se casó con Gloria, eh, y, y sí parecía obsesionado con las otras muchachas. Yo creo que aquí la dinámica es que a un, a un psicópata, o sea, el psicópata a ti te escoge y quiere tener control total sobre ti. Si tú te le regalas al psicópata, ya eso a él no le causa gracia. Perdonen Wow. que lo diga así tan francamente, pero es lo que los estudios nos indican, ¿no? De entrevistas que se le han hecho a muchos psicópatas a través del tiempo. Entonces, recuerden que es un juego, ¿no? Es ir a buscar una presa. Y si esa presa se le da fácilmente ya, pues no les causa ningún tipo de excitación ni nada porque es fácil. Y al contrario, ellos quieren causarte terror, ellos quieren estar en control, quieren que tú sientas incertidumbre. Y Gloria no caía dentro de ese perfil. Ellos Gloria quieren estaba como, más que dispuesta. supongo que ellos quieren Oh, como presenciar el caos que crean ellos, ¿no? El Ujú. presenciar el dolor que están infringiéndole a la persona y eso les da
pues Sí, vida o excitación, o, ¿sabes? O sea, exacto. creo yo, sí, o sea, nada es casualidad en todas las acciones de este tipo. Todo era, yo creo que todo tenía un sentido, ¿no? Y supongo que siempre fue como esto que jugó él para con Gloria, ¿no? Como decir, algún día, y nunca, nunca sucede. Sí, porque era una forma de control. Como de otras maneras no la podía controlar, pues esa era una forma de control, de mantenerla en una perenne incertidumbre. Y que A mí entonces ella les rogara, ¿no? lo Como que lo me causa hacía. extrañeza, fíjense, es por qué ellas son las únicas personas que hoy, 2025, siguen hablando de él en términos de que enamoramiento, que violencia Ujú. doméstica, o sea, cosas muy, muy acartonadas. O sea, esto obviamente a todas luces no, nunca podría haber sido amor. Y nadie de las víctimas, y que son víctimas que han pasado por procesos psicológicos, psiquiátricos, han pasado por un proceso de entendimiento de lo que vivieron y Ujú. muy doloroso, pero ninguna de ellas he escuchado que adjudique amor, como ellas dos solamente. No, y eso sería una buena pregunta, Ujú. muchachos. Preguntarle a Gloria, ¿de qué te enamoraste? No, pero es Porque que a imagínate. nosotros no nos cabe en la Ujú. cabeza. ¿De Es que no, qué ese es se otro problema, enamoró? Ana Margarita, porque ahorita los medios de comunicación ves a esta persona que está en una gira de medios y se la pasan preguntándole, ¿cómo es el hombre ideal para ti? Que no sé qué, ¿qué es lo más? O sea, unas Ah, cosas sí, totalmente Ujú. banales, o sea, una cosa que como si estuvieran Igual que hablando, en esa sí. parodia que no, no, encontramos, no, Edgar, que hiciste este short también, ajá, sí, ¿cómo es tu hombre favorito? ¿Cuál es tu es color que es muy favorito? O sea, de bizarro, es verdad, muy se extraño, es van muy a extraño. cosas tan Sí. banales, se van a cosas No, tan no, no, banales. O sí, sea, no sé. Sí. ella No es podría que haber no tenido va. una Ella es una gran mujer evolución. casada. Sí, Claro, ¿por qué también le están Ella es una aparte, preguntando persona, o eso? sea, sí, que está a si va a punto ser de infiel, están cumplir locos, o sea, 60, o sea, que está a sí, que, punto de cumplir 60 no, años. o sea, se pasan. Imagínate qué aprendizaje no podrían preguntarle a una cantante que está a punto de cumplir 60 años, ¿no? O sea, Sí, sí, Su muchachos, porque carrera, yo o pues estoy sea, no. casada. Si a Ellos sí, se o mí sea, van alguien me a cuáles pregunta son sus eso, tips de qué belleza. fuerte, o sea, imagínate. sí. O sea, si alguien a mí me pregunta cuál es tu hombre ideal, mi respuesta debía ser, bueno, ya yo lo encontré, Claro, estoy casada con él. exacto. Pero Sí, es esto es muy que loco, o tal sea, pareciera que les dieran las preguntas, porque fíjense que en estas entrevistas que ha hecho últimamente, las preguntas son muy parecidas en Sí, todos muy, lados. muy sí. caricaturescas, ¿no? Ujú. Y cuando hacen una que es más o menos importante es porque van a hacer para ayudarla a ella en algún, de alguna manera es lo que yo interpreto, ¿no? Porque Sí, ella, o sea, ha ido obviamente con puros periodistas que evidentemente no van a ir al meollo del asunto de una manera compleja. Por ejemplo, Adela Micha, cuando está con Adela Micha recientemente, que la vi de hecho hoy, Claro. le pregunté, y Adela te lo juro, o sea, Adela como que es como, y también estuvo con Mara, y Mara a mí me cae súper bien, o sea, me encanta de sus entrevistas y todo, pero he visto que ella entrevistó, por ejemplo, a Inés Gómez Montt, que Inés Gómez Montt es una persona que ahorita está prófuga de la justicia, entonces también le trataba con este amigaje de una persona que despilfarró el Estado mexicano de una manera y bueno, y se lo gastó en joyas, y eso a mí me parece indignante, entonces no sé, la verdad que haya pasado Galilea con todas. Montijo, por ejemplo, también, Galilea también, según que son ah, el libro, sí. o sea, por que eso te son digo. amigas. Pero eso es lo que se dice de Galilea también. Entonces uno se pregunta por qué Anabel Ujú. Hernández, que afirmó una relación de esta persona con el Señor de los Cielos, no está demandada. Siendo que dijo algo, sí, 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 o sea, te Claro. imaginas, o sea, es algo sí, peor, sí pero fue mentira. Sí, exacto. todas lo, ay, te voy a demandar. Ninel Conde O de también, Sí, te voy a ya. demandar. Galilea con Sí, el Botas, le llamaban el Botas también. ajá, Galilea no sé, prometió, dijo, no, mis abogados se encargan de ello. Nunca sucedió nunca eso. pasó, nunca Nunca pasó. Nunca. pasó. Sí, Solamente con Carla Safinca y con Aline también, claro, o sea, Ujú. eso es lo más malo de todo. Pero bueno, mi gente, hemos llegado al final de este episodio. Les digo, ha sido un honor estar con ustedes, chicos, porque me encanta tener la oportunidad de analizar este episodio. Vamos a seguir analizando los que vengan en el futuro. Más que bienvenidos todos los comentarios. Acuérdense que esta es una coproducción de cada uno de los canales que estamos participando acá. Así que cuando terminen, vayan a cada uno de los canales a ver esta transmisión, denle me gusta, por favor, apóyenos, porque es la única manera que sabemos que les gusta lo que estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Ana Margarita, Paul, Sí. feliz sábado, que descansen y gracias por esta Oigan, participación. gracias. y una gran noticia que próximamente esperen la Sí, participación de nuestra gran amiga ojalá. Ana Margarita por allá, Nosotros queremos demasiado que eso en pase. las Estamos grandes demasiado felices. ligas.
demasiado sí, porque de verdad que hace demasiado falta este conocimiento y quién mejor que Ana Margarita para dárselo. Así que Ana Margarita, Ay, te mandamos un muchachos, enorme gracias a abrazo. ustedes, No, gracias no a te preocupes, ustedes gracias a que tu me dieron a inteligencia. conocer. No te preocupes, siempre estamos aquí para ti, Ana Margarita. Cuando nos necesites estaremos y hasta la próxima. Feliz sábado, chicos, por Bye, cierto. chicos. Chao, Ana Chao. Margarita, chao, los quiero. Un besito para todos. Los Bye. quiero, muchachos, Bye, cuídense. cuídense. Besos. Vámonos Bye. con una pachanguita aquí. Ahí está. Chao.